Si tú estás aquí hoy por tu primerita vez, estamos en una serie, la Iglesia Familiar, nosotros enseñamos la Biblia a través de series, y estamos en una serie en el libro de Crónicas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Hemos estado estudiando el primer libro de Crónica y el libro de número 2 de Crónica. Estamos estudiando acerca de cómo ser bendecidos para bendecir. Y nuestra historia es una historia súper sencilla. La historia de un rey muy apoderado que decidió construir un templo para Dios. Él donó todo lo que él pudo donar para la construcción del templo. Y hizo con que las personas pudieran donar para la construcción del templo. La semana pasada, cuando leímos en Primera de Crónica, habíamos dado una tarea para ustedes. La tarea era, según el texto que habíamos leído, David hizo una donación gigante con el oro que él tenía. Dio mucho oro, mucho oro. Y le preguntamos a la clase, a ustedes, que alguien investigara, transformando el oro en dólares de hoy, cuánto David había donado para la construcción del templo. ¿Alguien aquí, por casualidad, hizo la tarea? ¿Ok? ¿Alguien hizo la tarea? 2 billones de dólares, dice Oscar. Está cerca, es por ahí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 6 billones. Muy bien. ¿Alguien más hizo la tarea? En el servicio de las 9:30, una persona hizo la tarea, se paró y dijo, David donó cerca de 20 billones de dólares. Los dos están bien porque estamos en billones. Estamos en billones. Y habíamos contado la historia de una familia aquí en los Estados Unidos que había decidido donar toda su fortuna para construir campamentos en los países del tercer mundo. Hace 20 años atrás, ellos construyeron un campamento en Sierra Leona, en las Filipinas, 2 en México, 1 en Guatemala, 1 en República Dominicana y 1 en Colombia y otro en Tanzania. Con su propio dinero, sin ayuda de nadie, esta familia decidió hacer sus donaciones y colocar en el testamento que al momento que él llega a morir, todo el dinero va a seguir yendo para los campamentos para alcanzar a los muchachos, a los chicos con el evangelio. Eso hace 20 años atrás. El campamento que está en Fusagasugá, allá en Chinauta, en Colombia, ya tiene casi 20 años. He tenido la oportunidad de estar ahí en 3 ocasiones y he visto, les enseñé a ustedes acá el video. Si tú no sabes de lo que estoy hablando, tú tienes que ir en las redes sociales y ver lo increíble que ha hecho esta familia para alcanzar a la gente con el evangelio. Han donado absolutamente todo. David, en nuestra historia, dice la Biblia que él donó billones y billones para la construcción del templo. Motivó a toda la gente para que donara para el templo, porque él estaba pensando en las próximas generaciones cuando él ya no estuviera. Quería seguir expandiendo, en ese caso, en nuestro contexto, el reino de Dios. David murió, no entró en el templo, no adoró en el templo, pero su hijo Salomón terminó la construcción del templo y se tardaron 7 años construyendo el templo. Después de la muerte de David, su hijo Salomón se tardó 7 años y construyeron el templo para Dios. Ahora, en la inauguración del templo, hubo una increíble, impresionante fiesta. Yo diría, en un lenguaje muy nuestro, un increíble pachangón espiritual. Pero muy grande. Dice el texto en el capítulo 5 de Segunda de Crónicas que había por lo menos 120
20 trompetistas. Nosotros tenemos un trompetista aquí, un saxofonista, y a mí me fascina escuchar esto. Ahora imagínate 120 trompetistas tocando a la vez, cantores, todo tipo de instrumento, miles de personas llegando para la inauguración del templo. Eran miles de personas, sacrificios de animales, la gente vino. 7 años después está la gran celebración para la inauguración del templo para Dios, que iba a quedar para generaciones y generaciones, para los nietos, bisnietos, tataranetos, todas las próximas generaciones iban a poder disfrutar de algo que comenzó con la visión de David, pero él no vio, no participó, pero su hijo seguiu com a visão e finalmente terminaram. Nosotros los cristianos, aqui na terra, estamos participando de la construcción y la expansión del reino de Dios. Que empezó con Abraham, que empezó con Jesucristo, que luego los discípulos, la iglesia, Jesús murió, fue al cielo, los discípulos murieron, todos se fueron. Ahora tú y yo somos la continuación de la misión de Jesucristo aquí. Un día no estaremos aquí. Alguien construyó ese templo hace 30 años atrás. Nosotros no pusimos ningún centavo, pero alguien construyó, alguien compró las sillas y hoy disfrutamos nosotros. En 30, 20 años adelante, tú no vas a estar aquí, pero otros van a venir, otra generación va a estar aquí y nosotros estamos trabajando para preparar todo eso para las próximas generaciones. Y estoy muy consciente de esto. Mis años acá están contados. Tú no eres eterno, yo no soy eterno en la tierra, pero va a haber un día que nos vamos a ir de acá y la pregunta es lo que vamos a dejar aquí. Vamos a dejar lo que hemos estado invirtiendo hoy día en la expansión del reino de Dios para que más personas conozcan del Evangelio. Eso es lo que estamos haciendo, por eso nos asociamos, por eso estamos unidos y estamos trabajando, por eso damos, por eso usamos nuestros dones y talentos, por eso oramos, por eso nos prostramos delante de Dios, por eso buscamos a Dios, porque amamos a Dios y queremos dejar algo en un legado y hacer la diferencia aquí en nuestro condado, aquí en nuestro vecindario. Llegó el día de la inauguración. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, en el versículo 12, cuando la fiesta estaba en su apogeo, escuchen lo que pasó en ese día en el templo. Crónicas 6, Segunda de Crónicas 6, si tienes tu Biblia contigo, versículo 12 al 18. A continuación, dice el texto, Salomón se puso ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos. Había mandado construir y colocar en medio del atrio, en ese templo, una plataforma de bronce cuadrada que medía 2 metros con 25 centímetros por lado y 1 metro con 35 centímetros de alto. Allí, sobre la plataforma, se arrodilló y extendiendo las manos al cielo, oró así: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. ¿Qué oración? Luego en el versículo 16 dice: y ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste: si tus hijos observan una buena conducta, viviendo de acuerdo con mi ley, como tú has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia, dice él. Señor, oh Señor Dios de Israel,
Confirma ahora esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero dice él, ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? ¿Será posible que siendo tú un Dios tan grande, tan poderoso, omnipresente, omnisciente, será posible que tú puedes habitar en medio de la humanidad y una humanidad perversa, pecaminosa? ¿Es posible eso? Si los cielos, dice él, por altos que sean, no pueden contenerte. El cielo no te puede abarcar por tu grandeza, mucho menos este templo que he construido. Piénsalo conmigo en esta increíble y poderosa oración. En ese versículo y otro versículo que vamos a leer, aquí hay unas cuantas enseñanzas para nosotros. Y me gustaría que tú tomaras esta enseñanza para tu vida personal, pensando en ti. Porque a veces pensamos mucho en la gente. Se mi marido estuviera aquí, se mi mujer estuviera aquí, se mi amigo estuviera en la iglesia hoy. No piensa en ti. Dios te ha puesto en este mundo y te ha bendecido para que tú seas una bendición. Y cuando nosotros vivimos para bendecir, tú necesitas algo muy importante que podemos ver en la vida de Salomón aquí. Necesitas batería para el micrófono. Necesitas una postura correcta ante Dios. Escríbelo ahí, no te olvides. Necesitamos, tú y yo, una postura correcta ante Dios. Todos necesitamos una postura correcta ante Dios. ¿Cuál es la postura correcta? Salomón mandó construir una plataforma en medio del atrio. Miles de personas estaban ahí. Pero él construyó la plataforma y él habla desde ella, porque todos lo pueden ver a él y todos lo pueden escuchar a Salomón. Como un gran líder, liderando una gran nación, él se pone en esta postura, siendo un hombre considerado el hombre más rico de su época, teniendo un papá que era multimillonario. Él se coloca en una posición de humildad y eleva por encima de todo el nombre de Dios. Eso es fascinante. No sé si tú te fijaste en esta oración. Y yo creo que para que nosotros podamos tener una postura correcta delante de Dios, primero tenemos que reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y reconocer quién soy yo. Dios grande y todopoderoso, yo siendo tan pequeño. Y Él dice, tú siendo ese Dios tan grande, yo creo que tú no cabes en el templo que acabamos de construir. ¿Cómo es posible que siendo un Dios tan grande, maravilloso, eterno, tan poderoso, a la vez eres tan personal? Tan personal. Y si tú lees y sigues leyendo los versículos 14, el versículo 18, el versículo 20, dice que tus ojos estén abiertos día y noche sobre ese templo, el lugar donde decidiste habitar, dice él, para que oiga la oración que tu siervo te eleva aquí. Hay un término en la teología cristiana. En lo personal, no me gusta hablar de términos teológicos difíciles. Ya me cansé en un aspecto en el seminario cuando tenía que estar debatiendo términos teológicos y tú tenías que estudiar toda la teología sistemática. Pero hay un término teológico llamado la trascendencia de Dios. Es una palabra que en lo personal me gusta. La trascendencia de Dios.
Y muchos teólogos definen la palabra de diferente manera, pero con el mismo significado. Pero hay un teólogo que definió la trascendencia de Dios que me gusta por la sencillez de la definición y lo descomplicado que es para que tú y yo podamos entender. Él dice que la trascendencia de Dios significa que Dios está fuera de la capacidad humana para recibirlo o captarlo completamente. La mente humana no logra captar o percibir la grandeza de Dios por Él ser un Dios tan grande. Dice ese teólogo que eso significa que Dios existe sobre todas las cosas, independientemente de todas las cosas. ¿Me escuchaste? Dios existe sobre todas las cosas, independientemente de todas las cosas. Todas las cosas son sustentadas por su gran poder y sin embargo, Él es sustentado por sí mismo solamente. No fue criado por nadie, no depende de nadie y nadie lo puede sustentar porque Él es. Y Salomón está, en su oración, está hablando justamente esto. Él es. Y por todas las partes, por todos los lados en la historia de la humanidad, no hay nadie como nuestro Dios en el cielo y en la tierra o debajo de la tierra. Entonces, cuando reconocemos que en Él es, nosotros respondemos con nuestro corazón, elevando a Dios sobre todas las cosas y da silva disminuyendo. Disminuyemos nosotros y Dios se levanta. Aunque Salomón era un hombre súper poderoso, está diciendo, todo lo que yo tengo no es nada en frente de ti. Tú eres maravilloso, tú eres grande. Necesitamos tú y yo, como hombres y mujeres de Dios, frente a nuestras luchas y dificultades, tener la postura correcta ante Dios. Y la postura correcta es justamente esto: elevar a Dios sobre todo y disminuir nosotros sobre todo. Dios primero. Reconocer las facetas del carácter de Dios. Él es. Pero también necesitamos orar por la ayuda de Dios. Ese templo fue construido bajo la oración, con mucha oración. Ellos oraron antes de construir el templo. Ellos oraron durante la construcción del templo. Ellos oraron y celebraron después de la construcción del templo. Si tú lees el versículo 29, el 30, Salomón está orando por la ayuda de Dios en situaciones difíciles, situaciones de guerra, situaciones de abundancia, todo el tiempo orando. Esa semana nosotros tuvimos un tiempo lindo de oración en la iglesia. Empezamos lunes a las 6 de la mañana. Un grupo de 30 a 40 personas venimos aquí toda la semana. Antes de ir al trabajo, nos deteníamos por un rato, 6 de la mañana, de 6 a 7. Ayer cerramos nuestra semana de oración con una tremenda celebración, adoración al Señor, y luego fuimos a desayunar aquí atrás. Fue un tiempo hermoso. Ayer escuchamos los testimonios de la gente, Dios sanando, Dios restaurando vidas, Dios obrando de una manera impresionante. La oración, súper importante en tu vida como creyente. Si tú no tienes la costumbre de orar, si tú nunca has orado o te da pena de orar, déjame decir lo que yo dije a la gente aquí durante la semana. Tú nunca vas a aprender a orar si no abres tu boca. La oración debe ser simplemente corta, objetiva, desde tu corazón, tú orando a Dios y clamando a Dios. Ora por tus hijos, es importante que ore por tus hijos. Ora tú por tu matrimonio, ora tú para que Dios use tus dones, tu talento. Tú necesitas orar. Nos encanta que la gente ore por nosotros. Es bueno, es bíblico, pero es importante que cada uno de nosotros que estamos aquí empecemos a orar y abrir nuestra boca y pedir la ayuda de Dios. Todos nosotros necesitamos. Y otra cosa que esa gente hizo en la construcción del templo fue participar de la construcción del templo. Y es lo que necesitamos nosotros, participar en la obra de Dios.
Necesitamos participar en la obra de Dios. Fue necesario mucha gente, muchos trabajadores, artesanos, escultores, mucho material. Salomón importó mucha madera fina de las naciones vecinas para la construcción del templo. Fue necesario mucha inversión, 7 años de trabajo, día y noche trabajando. Y cuando tú comparas todo esto con el capítulo 1 de Génesis, que Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra era sin forma y vacía. Y dijo Dios, y Dios decía y se hacía. Y dijo Dios, vino la mañana, el primer día, y Dios construía y hacía a través de la palabra. Y dice Génesis que Dios hizo al hombre y la mujer conforme su imagen y semejanza. ¿Será que Dios, siendo un Dios grande y todopoderoso, no pudiera solo con la palabra decir que sea el templo? ¿Y Él hubiera hecho el templo con la palabra? Sí pudiera. Pero Él quiso que su gente, que su pueblo participara con sus dones, con sus talentos, con sus bienes en la construcción del templo que iba a quedar para generaciones y generaciones. No puede Dios con la palabra llegar a África, a la selva amazónica, a los continentes en el mundo y llegar y hablar a ellos de Jesucristo. Sí puede, pero Dios quiere que su pueblo, que su gente, que seamos la sal y la luz y que podamos nosotros usar los dones y talentos que Dios nos ha dado a ti y a mí y predicarla. Dios quiere que seamos parte de su misión aquí en la tierra. Por eso nos ha llamado para que tú y yo seamos parte de todo esto. Por eso estamos trabajando en la expansión del reino de Dios. Por eso queremos iglesia en cada vecindario. Por eso queremos una escuela en cada iglesia. Por eso queremos tocar las puertas de la gente y que tenga una sola oportunidad, aunque sea de escuchar el evangelio. Pero para eso Dios necesita nuestros dones, nuestros talentos y lo que Él nos ha dado. Y usar a cada uno de nosotros. Quiere que trabajemos juntos en el llamado que Él nos ha dado. Nosotros tenemos algo aquí que quiero enseñar llamado la escalera generosa. La escalera generosa, es una escalera, la vamos a poner aquí, para que tú tengas una idea que en esa escalera generosa, ella tiene algo interesante. Yo he estado en muchos lugares, muchas iglesias, viajando, ustedes también han estado en muchas iglesias. En cada iglesia que yo he ido, hay ese tipo de persona en las iglesias. Cada palabra que está aquí representa una persona. No sé si todos ustedes pueden ver, yo creo que sí pueden ver, ustedes lo pueden ver. Son personas que han usado sus dones y talentos para Dios. En la iglesia está el dador potencial. El dador potencial es aquella persona que asiste a la iglesia, le gusta la iglesia, está en la iglesia, pero nunca ha dado nada a la iglesia. Ni sus dones para edificar la iglesia y ningún centavo ha dado. Le fascina todo. Él es un dador en potencial, pero como ustedes pueden ver ahí, aún no le ha dado a lo que él dice, es mi iglesia, pero no ha dado nada. Luego está el dador emergente. Es interesante que como tú ves el dador emergente,
es aquella persona que viene a la iglesia y da ocasionalmente a la iglesia. En el contexto de donde tú y yo venimos, podríamos decir que el dador emergente es aquel que da una limosna a la iglesia. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia tradicional, cuando empecé, la limosna no es nada más y nada menos cuando tú dar, que tú sacas tu billetera y lo más pequeño que hay, la última moneda, la moneda más chiquita, la limosna para Dios. Right? Y das ocasionalmente el emergente. El consistente es aquella persona que da consistentemente a la iglesia, da fielmente a su iglesia. Luego está el diezmador. Diezmador, yo conozco a muchos, que son aquellos que dan parte del 10% de lo que ellos reciben, dan voluntariamente a la iglesia. Todo esto es voluntario, dan voluntariamente. Y luego está el dador extravagante, que va por encima del diezmo, no se limita a los 10%. Extravagante. La familia que les hablé la semana pasada son extravagantes. Si se limitara a los diezmos, no construirían jamás los campamentos. Ellos están por encima. Y nada de esto se trata acerca de dinero. Se trata acerca del corazón. Y cuando yo digo a la gente que nosotros en la iglesia familiar no hacemos campaña de dinero, no hacemos campaña de dinero. Y no estamos en una campaña de dinero. Lo que hacemos es un discipulado para ayudar a los creyentes a cómo financiar el evangelio. Porque alguien tiene que financiar el evangelio. No se espera que nuestras visitas, que una persona no creyente financie el evangelio. No se espera esto. Pero sí se espera que un creyente nacido de nuevo, que ama a Dios, participe en la vida de la iglesia. Entonces imagínate, échale un vistazo. ¿Qué pasaría si tú eres un dador potencial, nunca has dado nada, pero tú decides dar un pasito y ser un emergente? ¿Y sabes qué? Yo creo que voy a empezar a dar algo. ¿Qué pasa si el emergente, que ha sido muy constante, da ocasionalmente, él toma la decisión de ser consistente? La escalera se está moviendo. Consistente. Yo quiero ser consistente. Pero quizás dices, pastor, yo soy consistente, pero nunca he diezmado realmente como se debe. Entonces imagina que tú decides ser un diezmador. John me dijo, pastor, no te subas ahí. Pueden tomar la foto con confianza. Entonces, ahora eres un diezmador. Bueno, muchos de nosotros que somos diezmadores de Dios, ¿y sabes qué? Yo quiero probar ser un extravagante. Me voy a quedar aquí para la foto. A ver, John, está mejor así, ¿no? Extravagante. Porque la escalera de la generosidad se trata de no quedarnos estancados, cómodos, como muchos de nosotros hemos estado. Y te digo esto, que en ningún momento nosotros enseñamos esto, hacemos esto para que tú te sientas mal. O tampoco te estamos manipulando que hagas algo. No estamos diciendo a ti que des algo que tú no tienes. Te estamos ayudando a discipularte a ti para que tú entiendas que Dios nos ha llamado y somos nosotros los cristianos. Si tú estás visitando aquí, esa es nuestra familia cristiana, participamos en esto. No tienes que preocuparte con eso, pero te cuento porque esa es la manera como Dios, de una manera tan increíble, nos ha bendecido a nosotros en poder participar de una manera maravillosa de la expansión del reino de Dios. Es así que hacemos. Ahora,
si tú echas un vistazo, ustedes que están aquí, no hace la mano. ¿Quién eres tú en esa escalera? Te voy a dar 20 segundos. Mírala allá, mírala acá. ¿Dónde tú estás? ¿Qué te impide de tomar un paso en el escalón de la escalera? Quizás tú digas, pastor, no sé cómo hacerlo, yo no tengo recursos. No se trata de recursos, se trata de tu corazón. La semana que viene, nosotros vamos a hacer aquí un tremendo pachangón espiritual. Porque los que somos de casa, en tu caso, en mi caso, vamos a traer nuestra tarjeta de compromiso. La tarjeta de compromiso está debajo de la silla que está ahí. Hemos entregado hace 2 semanas. Si tú no llevaste tu tarjeta, es un sobre que está ahí. Tómalo, llévala a tu casa. Va a traer tu sobre. No vas a colocar dinero en el sobre, por favor. No pongas plata en el sobre. Nosotros estamos haciendo un presupuesto para los próximos 2 años. Yo recibí esta semana de la iglesia una carta. Y en la carta dice, señor José da Silva, esto fue lo que usted donó. Su diezmo o su ofrenda para la iglesia fue tanto. Estaba ahí el número. Enseñé a mi señora, cada año eso sucede. Entonces yo vi ese número de lo que yo doné en el 2022. Entonces para el 2023 y el 2024 voy a sumar y voy a poner un número en la tarjeta que simboliza 2 años. Si tú me dices, pastor da Silva, yo no tengo nada, yo no puedo prometer nada. Pone 0. 0. Y dice ahí en la tarjeta, voy a estar orando por ustedes. Pero todos nosotros vamos a colocar nuestra tarjeta, aunque sea 0 en tu tarjeta, y haz la prueba con Dios. Entonces la semana cuando tú vengas aquí el próximo domingo, nosotros vamos a tener una gran celebración, vamos a tener unas mesitas acá, y vamos a colocar aquí la cajita para que tú pongas únicamente tu tarjeta de compromiso sin nada dentro, solamente la tarjeta en el sobre. Prepárate para esto. Dice el capítulo 7 que cuando Salomón estaba orando, 7:1, escuche esto. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto de los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas, prostrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno. Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Como hombres y mujeres de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, nosotros necesitamos el fuego de Dios. El fuego de Dios. Ahora, la palabra fuego, dependiendo del contexto teológico, bíblico de donde tú vienes, puede simbolizar bastante bulla, puede simbolizar hablar en lenguas extrañas, profecía, pararte en la silla, tirarte un clavado en el piso, puede simbolizar muchas cosas. Porque la gente dice, el fuego de Dios. O a veces la gente viene, aquí no hay fuego en esa iglesia. Bueno, depende de dónde tú vienes. El fuego de Dios, cuando Dios llamó a Moisés, usó el fuego en la zarza que estaba quemándose y no podía consumirse. Elías orando, y Dios hizo caer fuego del cielo para quemar el altar de sacrificio contra los dioses de Baal. La Biblia, el fuego significa también el juicio de Dios. Pero a través de una nube, Dios guió al pueblo de Dios. Pero el fuego también significa la presencia de Dios, como ustedes ven en esa foto. Ahí está Salomón,
en esta plataforma que Él construyó. Y cuando Él está orando, cayó fuego. ¿Qué quiere decir? El fuego es la presencia de Dios. La presencia de Dios llenó el templo. Y yo creo que es esto que nosotros necesitamos. Es lo que tú necesitas en tu matrimonio. La presencia de Dios. El fuego de Dios. En tus relaciones, la presencia de Dios. El fuego de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestro servicio a Dios. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra familia. Necesitamos la presencia de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Ese es el fuego de Dios. Dios presente. Luego, si tú estudias un poco más acerca del nombre de la palabra Salomón, la palabra Salomón proviene de una palabra muy conocida por nosotros llamada Shalom. En el Shalom, que significa paz. Shalom, paz. Cuando pensamos en Jesucristo, Jesucristo es el verdadero Salomón. Jesucristo es el verdadero Hijo de paz, que tuvo una postura extraordinaria y que durante su vida terrenal oró por la ayuda de Dios, se postró, teniendo él una postura correcta como hombre. ¿Y sabe lo que hizo Jesucristo que más me anima a hacer lo que estamos haciendo? Él participó en la obra de Dios, dando su vida en la cruz del Calvario. Murió y Dios lo levantó de entre los muertos. Y Jesús participó en la obra de Dios. Se fue al cielo y hoy tú y yo tenemos la dicha, el privilegio de tener la postura correcta, orar a Dios, buscando la ayuda de Dios, reconociendo quién es Dios y participar en la obra de Dios. Yo te voy a pedir que tú te pares conmigo, porque yo quiero orar contigo, clamando a Dios. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de ser partícipes de involucrarnos en tu obra y extender el Evangelio en nuestro condado, en nuestro vecindario, en el sur de la Florida. Colocamos esse projeto de discipulado em tus manos, para que tu te glorifiques, para que tu seas exaltado. Señor, ayúdanos a tener una postura de humildad. Quita el orgullo. Quita de nosotros todo aquello que não proviene de ti. Dá-nos um coração limpio e um coração agradecido. E úsanos para a honra e a glória de tu nome. Em tu nome oramos e a igreja dice: